ejemplo de tromboflebitis en la clase anterior, por lo que me comentaban recién, que es cuando esos trombos se liberan al torrente sanguíneo y producen un impacto embolígeno en el árbol vascular pulmonar, generando un tromboembolismo pulmonar. O sea que lo que vamos a ver nosotros ahora es la etapa previa, que es cuando se forma el trombo antes de embolizar. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, empezamos. profe, lo único, si podés, apretá ahí que dice ocultar, porque a veces cuando aparece el texto no llegamos a ver bien. Por Perdón, favor. gracias por avisar. No, nada. Bueno, ¿qué son las varices de los miembros inferiores? Son las dilataciones patológicas de las venas del sistema venoso superficial. ¿Sí? Acá en la imagen que les puse ya se puede apreciar en la pantorrilla, una de las principales zonas, las zonas más comunes, donde aparecen estas dilataciones patológicas. ¿Sí? Vamos a ver que existe una clasificación para las varices, son 4 grados. El primer grado, después hay un cuadrito, se los voy a mostrar. El primer grado es el desarrollo de lo que llaman las telangiectasias y venas que se dilatan, pero hasta 2 milímetros. En el segundo grado vamos a ver que tenemos dilataciones de las venas de la safena interna, junto con las accesorias de la safena interna. El grado 3 es cuando además del compromiso de la safena interna y las accesorias de la safena, se dilatan las perforantes y las comunicantes, y en el grado 4, además de la safena interna, sus accesorias, las perforantes y comunicantes, se desarrollan golfos venosos muy importantes. ¿Hay alguien que está queriendo entrar, puede ser? Bueno, seguimos entonces. Las varices se pueden clasificar en 2 grandes grupos, primarias, también conocidas como idiopáticas, o secundarias. ¿Sí? Las más comunes, las que ustedes van a ver generalmente en la práctica clínica, son las primarias, ¿sí? También denominadas idiopáticas. Y estas tienen que ver con una serie de factores desencadenantes, predisponentes. Por lejos, el principal factor de riesgo para el desarrollo de varices es la genética, la herencia. Y la gran mayoría de las personas que tienen varices, si uno indaga en la historia clínica, lo que va a encontrar es que tienen familiares con antecedentes de dilataciones varicosas. Otro de los factores de riesgo importante es el embarazo, en el cual se combinan 2 factores. La compresión que genera el útero por su aumento de tamaño del sistema de drenaje venoso intrapélvico, por un lado, y por otro lado el estímulo de las hormonas, de los estrógenos, durante el embarazo, que también propenden al desarrollo de las dilataciones del sistema venoso superficial o varices. También pueden influir en ello la hiperestación prolongada o la estancia prolongada durante mucho tiempo de pie. Nuestra profesión es una de ellas que nos predispone principalmente al desarrollo de esta patología, con lo cual, como vemos, los factores desencadenantes son múltiples que pueden conducir al desarrollo de esta anomalía. La otra clasificación, el otro gran grupo, es el de las varices secundarias. Estas no son tan frecuentes y por lo general obedecen a traumatismos o al desarrollo de fístulas arteriovenosas. Muchas de estas fístulas arteriovenosas pueden ser traumáticas o pueden ser congénitas, como por ejemplo ocurre en el síndrome de Klippert-Trenaunay, que es una de las principales causas de desarrollo de fístulas arteriovenosas congénitas y no adquiridas. Profesor, ¿podría repetir el nombre, por favor? Sí, síndrome de Klippert-Trenaunay. Hablar un poco de la epidemiología es un poco complejo, no hay cifras oficiales como pasa con la mayoría de las patologías en nuestro país. Sí les puedo decir que el grupo etario más afectado es alrededor de los 60 años. En realidad es una enfermedad bimodal, hay un primer pico alrededor de los 40 y un segundo pico más importante en torno a los 60, 70 años. Predomina en el género femenino. Esto también es discutible, ¿por qué? Porque por lo general las mujeres consultan por una cuestión estética y el hombre consulta por una cuestión funcional, de dolor o de edemas. Por eso hay mucho más registro de consulta a punto de partida de las mujeres, están mucho más pendientes por ahí de una cuestión de imagen, que el hombre. Por eso también es discutible que sea de predominio femenino.
la prevalencia ronda el 30% y la incidencia se cuadruplica y nosotros comparamos los grupos etarios dentro del mismo grupo de enfermedades varicosas idiopáticas, es decir, aquellos que tienen una gran predisposición genética respecto a los 60 años a los 20 años. Es 4 veces más importante en torno a los 60 años que si comparamos a los 20 años en el mismo grupo, los que tienen una patología varicosa idiopática. Desde el punto de vista clínico, esto es lo que más van a enfrentarse ustedes en la práctica diaria. Los signos y los síntomas más importantes suelen ser, el paciente refiere calambres, dolor y pesadez. Todos estos síntomas se agravan con la estancia de pie, se agravan en las mujeres en la etapa premenstrual y durante el embarazo, por lo que explicábamos hoy al inicio de la importancia de los estrógenos. También pueden existir otros signos que son los signos de insuficiencia venosa crónica, como la hiperpigmentación en la región anteroinferior de la pierna, en torno al tobillo, el desarrollo de úlceras y los edemas. ¿Sí? Esos son síndrome postrombótico o insuficiencia venosa crónica. Bueno, en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente lo que decíamos recién, las características del síndrome postrombótico, la hiperpigmentación premalolar, las úlceras y el edema. Pero a su vez hay algunas pruebas que son específicas. Estas pruebas, yo se las cito, están en los libros, las van a ver, pero prácticamente han entrado en desuso por el gran desarrollo de los estudios de diagnóstico por imágenes que nos permiten hacer el diagnóstico de certeza sobre las varices, ¿sí? Dónde están las dilataciones, cuál es la causa, podemos ver el flujo en tiempo real, etc. Las vamos a charlar, las vamos a ver, pero sepan que prácticamente están un poco en desuso hoy en día, ¿no? Una es la prueba de Brody-Trendelenburg. Esta prueba nos permite evaluar a la vena safena interna y a las perforantes. La otra prueba es la prueba de Perthes, que nos permite reconocer si existe una buena permeabilidad del sistema venoso profundo o no. Esta es la prueba de Brody-Trendelenburg. Consiste básicamente en primero levantar el miembro inferior con el paciente acostado y así vaciar todo el territorio venoso hacia la pelvis. Una vez que hacemos eso, le colocamos un lazo, una lazada de goma al paciente en la raíz del muslo, por debajo de donde está el callado de la safena. Después de eso hacemos poner al paciente de pie. Y lo dejamos por lo menos 30 segundos de pie. Si cuando retiramos el lazo, las varices se rellenan, se dilatan, eso nos explica de que existe una insuficiencia de la vena safena interna. Si cuando nosotros mantenemos el lazo colocado, se rellenan nuevamente, eso significa que hay una insuficiencia de las perforantes, ¿sí? Las que comunican y vinculan a través de los planos músculo-aponeuróticos, básicamente la aponeurosis, los sistemas venosos superficial y profundo. Si al retirar el lazo se dilatan, más todavía de lo que estaban previamente, también es un signo de que existe una insuficiencia de la válvula de la safena interna. Entonces, la prueba de Brody-Trendelenburg nos habla de que existe insuficiencia o no de la válvula de la safena interna y de las perforantes. Eso es básicamente el concepto principal que tienen que quedarse a la hora de hacer el examen físico, ¿sí? Que evalúa Brody-Trendelenburg, la válvula de la safena interna y las perforantes. Por otro lado, tenemos la otra prueba, que es la prueba de Perthes. En esta prueba lo que nosotros hacemos es colocarle al paciente una lazada de goma en la raíz del muslo, por debajo del callado de la safena, y lo hacemos caminar. Si el paciente, después de caminar, nosotros vemos que las venas dilatadas desaparecen, eso significa que el sistema venoso profundo está permeable. Si al hacerlo caminar al paciente, estas venas no solo no desaparecen, sino que se dilatan aún más, eso significa que el sistema venoso profundo no está permeable y hay un compromiso, está colapsado, por eso tenemos mayor regurgitación y mayor reflujo venoso. Bueno, esto es lo que charlábamos hace un ratito, cómo se las clasifican. Esto sí pueden preguntárselo, suele ser pregunta de examen.
Grado 1, lo que decíamos hoy, son telangiectasias asociadas a microvenas que tienen un calibre que no supera los 2 milímetros. El grado 2 son varices del sistema de la vena safena interna y las accesorias. En el grado 3 se añade a las varices de la safena interna y la safena externa compromiso de las comunicantes y de las perforantes. Y en el grado 4 tenemos compromiso de la safena interna, las accesorias, las comunicantes, las perforantes y el desarrollo de golfos venosos. ¿Por qué es importante conocer la clasificación? Porque en función de la clasificación nosotros vamos a saber también qué tipo de tratamiento podemos brindarle al paciente. Por lejos, el estudio gold standard para hacer el diagnóstico hoy por hoy de varices de los miembros inferiores es la ecografía. Antiguamente se utilizaban otros estudios, la pletismografía, por ejemplo, o la inyección de sustancias de contraste en el territorio venoso o sustancias radioactivas para ver cómo era el grado de suficiencia venosa y el funcionamiento de las válvulas. Esos estudios radioisotópicos o con contrastes, las venografías, hoy por hoy han dejado de utilizarse. La ecografía tiene la ventaja de que es muchísimo más disponible, no es invasiva y además con los nuevos, la nueva aparatología, el nuevo desarrollo de software, nosotros podemos medir el flujo en tiempo real cuando hacemos una ecografía en modo Doppler color, ¿sí? Donde podemos ver tanto vasos sanguíneos arteriales y venosos y ver las características del flujo. Además de conocer el flujo, si es retrógrado o anterógrado, si hay reflujo, podemos ver el calibre de las venas, la dilatación de las mismas. Podemos también identificar las válvulas, reconocerlas y ver cómo funcionan en tiempo real, si tienen algún grado o no de reflujo. Podemos identificar también si existen o no trombos, si estos trombos son móviles, si están flotando o no. Esos trombos, los que flotan, son muchísimo más propensos a desarrollar un episodio embolígeno, con lo cual, como ven, la ecografía es un estudio que está al alcance de la mano, no es invasivo, es altamente eficaz para hacer el diagnóstico de las varices de los miembros inferiores. Y también, ahí se los agregué, podemos ver si existen o no perforantes a la altura del ojal aponeurótico, si están permeables o no y si tienen buen flujo sanguíneo. Acá les puse dos imágenes, la de arriba a la izquierda, vemos en el interior, vemos la vena dilatada, tortuosa, ¿sí? Como que ya empieza a tener cierta forma rosariada, y en esta otra imagen vemos el trombo. En la imagen inferior, lo que vemos acá es una perforante que cuando la hacemos con modo Doppler, vemos que tiene reflujo, ¿sí? Es una perforante insuficiente. Esto es lo que hablábamos hoy de la flebografía o venografía, es la administración de sustancia de contraste a través de la vena. Esto se hacía hace muchos años atrás, con el desarrollo hace más o menos 20, 25 años, 30 años de la ecografía. Se ha dejado de utilizar, se utiliza en muy escasas ocasiones, lo maneja por lo general el especialista en cirugía vascular periférica y es cuando nosotros sospechamos, por ejemplo, que existe el desarrollo de una enfermedad varicosa a punto de partida de una fístula arteriovenosa adquirida por un trauma, por ejemplo, ¿sí? Prácticamente no tiene hoy por hoy indicación. Bueno, el tratamiento. Tenemos un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. En general, el tratamiento médico empieza desde antes de que el paciente tenga ya la patología a cuestas, ¿sí? Si nosotros sabemos que el paciente tiene antecedentes hereditarios, ya podemos empezar haciendo una prevención de esta enfermedad, generando hábitos, promocionando hábitos saludables, como por ejemplo que el paciente trate de no estar tanto tiempo de pie, evitando la bipedestación prolongada, utilizando cremas que humecten y mejoren el trofismo local de la piel y de las faneras, ¿sí? Acuérdense que una de las complicaciones en el largo plazo puede ser la tromboflebitis y el desarrollo del síndrome postrombótico, con lo cual el paciente, si no tiene buen trofismo en la piel, va a tener alterada la permeabilidad vascular, que a eso se le suman los edemas y se genera un terreno ideal para que se desarrolle una úlcera y esa úlcera se sobreinfecte, ¿sí? Con lo cual, nosotros podemos, desde antes que el paciente empiece a tener la enfermedad, tratar de brindarle herramientas para que pueda
prevenir o retrasar al máximo posible el desarrollo de los primeros síntomas de la enfermedad. Hay medicaciones que se pueden utilizar, que son los flebotónicos. Uno de los más utilizados hoy por hoy es la combinación de dos drogas, que son diosmina y esperidina, de distintas formas de presentación. También se utilizan a veces vasodilatadores, que tienen algún efecto secundario en el rinde del flujo del sistema venoso, como por ejemplo el ciprofloxacin, pero esto es, digamos, escapa un poco a nosotros hoy, yo se los menciono como para que tengan una idea de que existen otras cosas que se pueden hacer. El grado 1, básicamente, lo que hacemos es brindarle al paciente la posibilidad de, a través de una flebitis química, hacer desaparecer las telangiectasias, ¿sí? Y las pequeñas arañas vasculares o spiders. Ahí les puse una foto. En esta foto lo que estamos viendo es cómo el cirujano coloca en el consultorio una sustancia que es polidiocanol. Esa sustancia lo que hace es generar una flebitis química en el interior de la telangiectasia. Y eso en cuestión de horas desaparece, vuelve la piel a su color normal, deja de traslucirse la dilatación venosa a expensas de esta flebitis química que genera esta sustancia. Esto se hace en consultorio, muchas veces se hace sin anestesia local. Uno al hacer anestesia local tiene que adormecer la zona pinchando varias veces alrededor, y esto, si el cirujano tiene buena mano, puede dar con la telangiectasia en una sola punción y producir la flebitis. Y después tenemos el tratamiento quirúrgico, que es lo que se le ofrece a todos los pacientes que presentan un grado 2, 3 y 4. Este tratamiento consiste en lo que se denomina la safenectomía interna, con el tratamiento de el resto de las dilataciones varicosas asociadas, accesorias a la safena interna. La primera etapa de la cirugía consiste en el preoperatorio inmediato en marcar el territorio de la safena interna, ¿sí? Que va a estar totalmente dilatado, y también todas las accesorias, las comunicantes y perforantes que nosotros veamos en la semiología, al palpar y al hacer la inspección del miembro inferior, más los golfos venosos que, por ejemplo, aparecen y son francamente visibles cuando estamos ante una enfermedad en un estadio 4. Esto también es parte de lo que nosotros damos en la clase de preoperatorio, ¿sí? La marcación previa de la cirugía, porque yo puedo llevar al paciente a quirófano sin marcarlo y seguramente me voy a olvidar alguna de esas dilataciones durante la cirugía, y eso se traduce en un fracaso terapéutico, porque el paciente en menos de un año va a tener el desarrollo de otro sistema venoso dilatado a expensas de aquello que nos olvidamos, y va a empezar a comprometer también el sistema de la safena externa si es que, por ejemplo, no lo tenía comprometido. La primera etapa de la cirugía consiste en hacer una incisión en la ingle, ¿sí? Por lo general 2 traveses de dedo por debajo de la implantación de la línea pilosa, por lo que es la línea media del muslo. Ahí hacemos una incisión. Abrimos la piel, abrimos el tejido celular subcutáneo y vamos a ir en busca de la safena interna y de su callado. Una vez que encontramos la safena interna, lo que hacemos es ligar todas sus accesorias. Disecamos bien la safena y la dejamos reparada. Reparada significa que pasamos un hilito, una lazada de algún material de sutura, como para poder tenerla identificada a la vena, para poder volver hacia ella y no perderla en la disección en una etapa posterior de la cirugía. El segundo paso es hacer exactamente lo mismo, pero a nivel del maléolo interno, donde vamos a ir a buscar la safena interna premaliolar, ¿sí? Ahí hacemos un tajito en la piel, abrimos la grasa. Acá la grasa es muchísimo más pequeña, el panículo adiposo es mucho más finito, con lo cual suele ser relativamente más sencillo. Hay algunos filetes nerviosos ahí vinculados a la safena que tenemos que esquivar para no generar una anomalía neurológica en el postoperatorio. Identificamos la vena safena interna, ligamos si tiene alguna pequeña colateral de esa altura, que no es tan común, y hacemos lo mismo. Pasamos una lazada alrededor de la vena y la dejamos reparada para continuar con la cirugía. En la tercera etapa lo que hacemos es colocar lo que se llama el flebo extractor. El flebo extractor
es un instrumento que es flexible, que suele ser plástico o suele ser de un metal muy flexible pero recubierto de plástico, que tiene dos extremos, un extremo proximal y un extremo distal. Nosotros lo introducimos siempre desde la incisión premalleolar en dirección craneal, ¿sí? Lo vamos a ir dirigiendo muy despacito hacia el extremo craneal del miembro inferior hasta que vemos la impronta de este flebo extractor a la altura de la safena interna en la ingle. ¿Se acuerdan que la habíamos dejado reparada? Nosotros, al mirar la vena en su parte superior, vamos a ver cómo el flebo extractor golpea desde adentro la pared de la vena. Fíjense acá, nosotros ya estamos en la ingle, ¿sí? Una vez que tenemos localizado el flebo extractor golpeando la pared de la vena, hacemos lo que se llama una venotomía. Hacemos una pequeña incisión en la vena, en la safena interna, que ya la teníamos reparada, y exteriorizamos el cabo proximal de ese flebo extractor. Ese flebo extractor en su cabo proximal tiene un pequeño dispositivo, una pequeña superficie, que se adapta a este elemento que van a ver acá, de color blanco, que se llama campana, ¿sí? O capucha. Pueden ser a presión o a rosca, eso depende del fabricante. Lo importante es que en el extremo superior del flebo extractor nosotros acoplamos esa campana o capucha. Una vez que hicimos esto, ya estamos listos para hacer la etapa más importante de la cirugía, que es la remoción de la vena safena interna con todas sus accesorias por arrancamiento. ¿Cómo es esto? Traccionamos desde el cabo distal, premalleolar, el flebo extractor. Y esa campana que habíamos colocado en el cabo proximal, lo que va a hacer es ir arrastrando e invaginando toda la estructura de la vena safena interna con las accesorias. Fíjense que acá en la imagen vemos cómo está emergiendo ya la vena safena interna y parte de sus accesorias. Es un arrancamiento mecánico lo que hacemos. Acá ven el cirujano esgrimiendo todo el flebo extractor. Fíjense, acá se ve parte del plástico y a partir de acá se ve la vena, ¿sí? Es de buena práctica, de buen uso y costumbre, corroborar que esté la totalidad de la safena. ¿Cómo lo hacemos? Primero lo vemos en el flebo extractor, ¿sí? Segundo, podemos extender el flebo extractor, apoyarlo sobre la longitud del miembro y si coincide con la longitud, sabemos que hicimos un buen tratamiento. Nos llevamos toda la safena interna completa. Esto no termina acá, tanto o más importante que el procedimiento es hacer un buen control de hemostasia, ¿sí? Se utilizan vendajes de Esmarch, ¿sí? Vendajes compresivos para ir comprimiendo todo el miembro inferior, desde la raíz del muslo hasta el tobillo, para remover todos los coágulos que hayan quedado adentro, porque esos coágulos generan dolor, pueden generar fiebre y generan un nicho ecológico idóneo para que cualquier germen se trasloque y genere una infección de sitio quirúrgico. Entonces, siempre hacemos una buena compresión y un buen vendaje después de hacer la fleboextracción. La última etapa de la cirugía consiste en hacer la cirugía de venas perforantes, comunicantes y accesorias de la safena. Lo hacemos con mini incisiones. Estas incisiones por lo general tienen menos de 1 centímetro, muy chiquititas, 0,3, 0,5 milímetros. Se utilizan estas agujas que se llaman agujas de crochet. ¿Para qué? Para meterlas, introducirlas a través de estas microincisiones, calzar la vena, exteriorizarla y también por arrancamiento sacarla del miembro inferior. Si esa vena es una perforante, nosotros lo vamos a ver el ojal de la vena en la aponeurosis, esas venas cuando son perforantes o comunicantes normalmente las ligamos, aunque sean chiquitas, porque son propensas a producir hematomas más importantes en el interior del miembro inferior. Bueno, seguimos con tromboflebitis. ¿Me escuchan bien? ¿Se entiende bien hasta acá? Profe, una consulta. El paciente, al no tener, bueno, su drenaje venoso, ¿cómo continúa después? O sea, Tiene una calidad de vida normal, no suele tener complicaciones. Las complicaciones por lo general son hematomas por no haber hecho un buen control de hemostasia durante
el escurrimiento del miembro inferior o infecciones. Hay a veces alguna lesión, a veces no, eso, olvídense de que hay a veces. En general no existe lesión de la arteria femoral. Cuando ocurre eso es porque la disección se realiza por ahí en manos inexpertas, ¿no? No es común que haya un daño de ese tipo. Es una complicación que está descrita en los libros y la van a encontrar en cualquier libro, pero no es algo frecuente. No pasa prácticamente, no existe. ¿Sí? Así que bueno, en general la calidad de vida es buena, el postoperatorio se debe acompañar de una movilización precoz para que nosotros intervenimos el sistema venoso. Eso de por sí genera un efecto deleterio sobre las paredes venosas, altera los flujos, altera las presiones y puede propender al desarrollo de un trombo, con lo cual podemos poner en riesgo al paciente de una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Para evitar eso, indicamos una movilización precoz. Bueno, seguimos con tromboflebitis. Algo deben haber visto hoy más temprano, la tromboflebitis es el desarrollo de un trombo en el interior de una vena del sistema venoso del miembro inferior. ¿Sí? Para poder entender por qué se producen, tenemos que entender primero la tríada de Virchow o Virchow, ¿sí? Que no sé si se acuerdan, la deben haber visto, es el desarrollo de éxtasis sanguíneo en el interior de la vena, asociado a un cuadro de hipercoagulabilidad, ¿sí? Un estado procoagulante, y en última instancia es el daño del endotelio asociado a un flujo sanguíneo irregular o alguna válvula que sea incompetente que propenda al reflujo. Los pacientes que tienen una tromboflebitis tienen previamente esta tríada. Sin ella no existe la tromboflebitis. También existe una serie de factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser no quirúrgicos, como por ejemplo el paciente que está por X motivo en cama durante mucho tiempo, ¿sí? Eso puede ser uno de los encadenantes de una tromboflebitis. Puede ser a punto de partida de una infección, ¿sí? El desarrollo de un trombo en un miembro inferior a punto de un cuadro infeccioso, un trombo séptico. Puede ser por la administración de alguna sustancia de contraste. Todos son factores que predisponen al desarrollo de una tromboflebitis no quirúrgicos. Ahora, en el contexto de la cirugía, que esto por ahí es lo que más tienen que tener en cuenta, el desarrollo de una tromboflebitis vinculado a factores quirúrgicos tiene que ver principalmente con la duración de una cirugía. Cuanto más se extiende una cirugía, mayor es la probabilidad, la chance de que se desarrolle una trombosis en una vena del miembro inferior. La edad también, ser mayor de 40 años, es un factor de riesgo, y también el tipo de cirugía y la localización de la cirugía. Y la localización es en los miembros o en la pelvis. La probabilidad del desarrollo de una trombosis en miembros inferiores es mucho más importante, ¿sí? También se ve vinculado a la cirugía abdominal, a la cirugía torácica, y cuando tratamos enfermedades oncológicas, cuando hacemos cirugía de enfermedades oncológicas. Todas estas son, por lo general, los principales factores desencadenantes y concurrentes que hacen a que aumente el riesgo de desarrollar una trombosis en las venas de los miembros inferiores. Desde el punto de vista clínico podemos hablar de una tromboflebitis superficial y una tromboflebitis profunda, ¿sí? La tromboflebitis superficial se caracteriza porque afecta a la safena interna y a las venas de la cara externa de la pierna. Por lo general, la tromboflebitis superficial se da en el contexto de un paciente que tiene antecedentes de varices. Cuando el paciente tiene antecedentes de varices y desarrolla la tromboflebitis superficial, hablamos de que el paciente, también se lo conoce con este nombre, tiene una varicoflebitis, ¿sí? Y es la trombosis superficial más frecuente que van a ver. Ahora, y prestamos atención a esto, si el paciente no tiene antecedentes de enfermedad varicosa, tenemos que sospechar que existe otra enfermedad asociada, y que esa tromboflebitis superficial es secundaria a una enfermedad oncológica en curso. Los dos tumores que más frecuentemente producen una tromboflebitis superficial en pacientes que no tienen varices son el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas.
los tumores sólidos más comunes que pueden propender al desarrollo en un paciente sano de una tromboflebitis superficial. También hay tumores que no son sólidos, enfermedades oncohematológicas como la policitemia y la leucemia, en los cuales también puede aparecer tromboflebitis superficial en pacientes que no tenían varices. Profe, perdón, ¿puedes repetir lo de en caso de con antecedentes o sin antecedentes que se me cortó todo? Sí, no hay problema. El paciente que tiene antecedentes y desarrolla un trombo en una varice, eso se llama varicoflebitis. Y es la forma más frecuente, más común de tromboflebitis superficial. Si el paciente no tiene varices y desarrolla una tromboflebitis superficial, es porque existe una enfermedad oncológica secundaria en curso. Es decir, esta tromboflebitis es una manifestación de un síndrome paraneoplásico, en general asociado al cáncer de páncreas o al cáncer de pulmón. También, en menor medida, lo pueden producir la leucemia y la policitemia. Son los 4 tipos de cáncer más frecuentes que producen en pacientes sin varices tromboflebitis superficial. Perfecto, profe, gracias. Una consulta, ahí cuando decís el cáncer de páncreas, ¿sería la presentación de la tromboflebitis migratis? No, en general no es una tromboflebitis migratriz. En general afecta a una vena puntual y suele mantenerse o darse en el contexto del síndrome paraneoplásico de estos pacientes. Ah, listo, está bien. El tratamiento consiste en la administración de ácido acetil salicílico, antiinflamatorios no esteroideos, esto probablemente lo vean más en clínica médica. ¿Y cuándo se indica la cirugía en la tromboflebitis superficial? Cuando el trombo esté próximo a la desembocadura de la vena safena interna. La vena safena interna, ¿se acuerdan dónde desemboca? La vena femoral, ¿sí? Acá le puse 2 imágenes, 2 fotitos, fíjense cómo es desde el punto de vista clínico, ¿sí? Hay eritema, hay algo de edema, el paciente suele tener dolor, a veces tiene algo de impotencia funcional, y cuando se da en una varice previa, podemos llegar a ver la impronta de la trombosis, ¿sí? Bien, ahora vamos al otro espectro clínico de la tromboflebitis profunda. Tiene 3 formas de presentación clínica. La primera, que es la que vieron hoy a la mañana, el tromboembolismo pulmonar. Cuando ese trombo se genera en los miembros inferiores y migra y se impacta en el pulmón, generando una embolia pulmonar. Esa no vamos a hablar ahora, ya la vieron más temprano. Y vamos a hablar de las 2 formas clínicas de la tromboflebitis profunda que compromete localmente de manera inicial a los miembros inferiores. Una se denomina flegmasia alba dolens o flegmasia alba difusa, y la flegmasia cerúlea dolens o flegmasia cerúlea masiva. La flegmasia alba dolens es cuando tenemos una trombosis venosa profunda emplazada en el miembro inferior. Este miembro nosotros lo vemos y lo reconocemos porque está izado, suele estar pálido, blanquecino, pueden llegar a encontrar esto en algún viejo libro de texto como Piernas de leche, y el paciente tiene dolor, suele tener bastante sensación de pesadez, algo de edema, palidez, y esos son los síntomas locales. El que predomina es el signo de Homans. ¿Sí? Ahí les puse la imagen de la maniobra. Consiste en flexionar la rodilla respecto a la cadera a unos 90 grados y flexionar el pie en dirección hacia la pierna, también a 90 grados o más. Eso por lo general produce dolor en la pantorrilla, en los músculos de la bomba de los gastrocnemios y el sólido. ¿Sí? Eso es un signo característico de cuando la tromboflebitis tiene lugar a nivel local del miembro inferior. Y después existen algunos síntomas generales que suelen acompañar a la flegmasia alba dolens. El paciente refiere por lo general fiebre, taquicardia y una sensación de malestar. La fiebre nunca suele superar los 38 grados.
En el otro espectro de la tromboflebitis profunda local, encontramos la flegmasia cerúlea dolens o la trombosis venosa profunda masiva. Fíjense que las imágenes, chicos, hablan por sí solos. Yo vi un solo caso en la guardia una sola vez en mi vida y el paciente no llegó al quirófano y se murió. El paciente tiene dolor, pesadez, edema. Hay un cambio en la coloración de la piel que va desde el eritema hasta un color violáceo puro. Hay flictenas, hay petequias y hay un compromiso sistémico en segunda instancia de este paciente. El paciente empieza a desarrollar anuria, hipotensión y termina en shock. Todo esto se produce ¿por qué? ¿Solo porque se desarrolla una trombosis en una vena del sistema venoso? No, no es solamente por eso, sino porque la trombosis de por sí genera un aumento de la permeabilidad a nivel de las células endoteliales, hay trasvasación de líquido y el edema y la inflamación asociada al edema genera un espasmo de las arterias satélites a las venas. Por eso ese espasmo se traduce en el compromiso sistémico, en la hipotensión, en la merma en la perfusión renal que se explica en la anuria y el compromiso general del paciente que puede llevarlo a la muerte. ¿Se entiende las diferencias entre las dos? Esto es importante, ¿sí? No solo desde el punto de vista clínico lo van a poder diferenciar, sino porque hay una explicación en la patogenia de la enfermedad. Hay un vasoespasmo arterial. Ese vasoespasmo arterial explica secundariamente todo el compromiso sistémico que tiene este paciente. Profe, perdón, ¿podrías volver a explicar esa última parte, lo del compromiso general? Sí, a punto de partida de que se produce la trombosis en una vena profunda, se genera una inflamación alrededor de la vena, ¿sí? Esta inflamación, acuérdense, uno de los componentes de la inflamación es la trasvasación de líquidos, el edema. La inflamación y el edema generan espasmo de la arteria, satélite de la vena. Ese espasmo, en última instancia, lo que produce muchas veces es generar un hipoflujo a nivel renal, y ese hipoflujo se traduce en anuria y en hipotensión. Y el paciente, en última instancia, llega al shock y se muere. Esto lo tienen que tener presente. Más que nada la presentación clínica, la diferencia entre una y otra, ¿sí? Algo que me olvidé de comentarles, la trombosis venosa profunda por lo general afecta a las venas del sóleo, al eje iliotibial y a la vena poplítea. Seguramente lo vieron más temprano cuando hablaron de tromboembolismo. Pero es importante para tenerlo presente. Ustedes ven un paciente que viene con el miembro inferior así, sospechen que está haciendo una flegmasia cerúlea dolens, y si ese paciente no recibe tratamiento rápido, es probablemente que se queden sin paciente. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, En esta flegmasia, ¿es progresiva o es tipo de urgencia? En cuanto a la aparición de síntomas y todo eso. generalmente se da en cuestión de horas. Ok. El paciente empieza con el dolor, la fiebre, la taquicardia, suele tener hipertermia localizada en el miembro inferior y la fiebre suele ser superior a los 38 grados, a diferencia de la flegmasia alba. Y a medida que pasa el tiempo se van manifestando, apareciendo las otras manifestaciones semiológicas, ¿sí? que ponen de manifiesto el compromiso sistémico del paciente. Ah, perfecto, ok, gracias. Bueno, el tratamiento, y esto es lo más importante, más allá del reconocimiento, sino cómo tratarlo. Tenemos un tratamiento farmacológico, propiamente dicho, y un tratamiento quirúrgico. No voy a ahondar en el tratamiento farmacológico, esto seguramente lo van a ver en clínica, en fármaco, etcétera. Se utilizan anticoagulantes orales, la heparina por lo general, sódica o cálcica. Acuérdense que también existe la posibilidad de administrarlo en forma endovenosa, la heparina sódica y la cálcica en forma subcutánea. Esto no se hace en forma aislada. Cuando uno tiene un paciente así, tiene que comprometer al servicio de hematología, porque el manejo de parte de ellos es crítico y es fundamental para el paciente. Después de eso, por lo general, el paciente llega a un tratamiento durante 6 meses con los anticoagulantes, seguido del uso de cumarínicos.
Y en las primeras 72 horas se pueden utilizar fibrinolíticos. Los más conocidos son la uroquinasa y la streptoquinasa. Después de las 72 horas, los fibrinolíticos no tienen facultades para producir la lisis de ese trombo. Con lo cual es importante reconocerlo para darle al paciente en esa ventana de oportunidad terapéutica el fibrinolítico y pueda evitar una cirugía, ¿sí? El tratamiento quirúrgico consiste en lo que se denomina la trombectomía, es decir, la remoción, la exéresis del trombo del interior de la vena. ¿Cuándo está indicado? Cuando el paciente tiene una contraindicación a los anticoagulantes orales, por ejemplo. Cuando existe una trombofluiditis a nivel proximal y que es de instalación reciente. Cuando nosotros documentamos por un estudio de diagnóstico por imágenes, finalmente la ecografía, que el trombo que tiene el paciente es un trombo flotante, que no está adherido a las paredes de la vena. Son los más peligrosos porque, como les habrán explicado en la clase previa, son los que migran, embolizan, impactan en el pulmón. O cuando tenemos una flegmasia cerulea dolens. Esas son las indicaciones habituales del tratamiento quirúrgico. ¿El tratamiento quirúrgico en qué consiste? Consiste en utilizar una estructura que se denomina catéter de Fogarty. Este catéter ingresa a través de una venopunción y lo podemos ir desplazando por el interior de la vena hasta la altura donde se encuentra el trombo, ¿sí? Rompe al trombo y lo sobrepasa. Este catéter tiene en la punta, en su extremo distal, un balón. Ese balón se insufla, por lo general, o con aire o con solución fisiológica, y una vez que está insuflado y logra entrar en contacto con las paredes de la vena en su totalidad, podemos retirarlo, y al retirarlo, por arrastre, nos traemos el trombo. Ese es, en líneas generales, el mecanismo a través del cual funciona el catéter de Fogarty, ¿sí? Acá les puse una imagen como para que tengan una idea. Este es el catéter. Son catéteres flexibles, obviamente, se tienen que adaptar a la ergonomía de la vena. En su extremo distal es como muy parecido a una sonda vesical, imagino que deben haber visto, que tiene un balón que se infla. Bueno, esto es lo mismo, chicos, o de otro material, de otro calibre, de otra sustancia para que no genere una noxa más sobre el endotelio al insuflarse. Pero el mecanismo es similar, se insufla con aire o con fisiológica, se expande y nosotros, una vez que superamos la altura del trombo, lo retraemos y con ello traemos el trombo completo, ¿sí? Acá tienen una fotito de la cirugía. Esta es una de las fotos de Fogarty, que diseñó el catéter. Hace la venotomía, el agujerito en la vena, ¿sí? Acá lo van a ver mejor, perdón. Hace el agujerito en la vena, lo introduce, sobrepasa el nivel del trombo, insufla el baloncito del trombo, el baloncito del catéter, y por arrastre, al retirar el catéter de Fogarty, se trae consigo todos los trombos. Esta es la imagen del catéter sin tener insuflada la punta, ¿sí? Fíjense la extensión que tiene. Y esto es en el postoperatorio inmediato. Nosotros retraemos el catéter de Fogarty y fíjense cómo quedan los restos del coágulo, del trombo, hablando con propiedad, engarzados, enhebrados por el propio catéter. Muchas veces cuando esto se hace sobre, por ejemplo, el eje iliotibial, donde estamos hablando de una vena de grueso calibre, que en última instancia va a ser tributaria de la vena ilíaca primitiva y a su vez de la vena cava inferior, en general se utiliza en una venotomía contralateral la colocación de otro catéter de Fogarty que obtura transitoriamente el otro eje venoso, la otra vena ilíaca primitiva sana. ¿Para qué? Porque llegado el caso que a nosotros se nos escape en la maniobra de insuflación algún pequeño fragmento de trombo y embolice territorio arriba, nosotros ya tenemos tapado en el otro territorio sano contralateral para evitar que migre ese pequeño fragmento de trombo con la consecuencia devastadora que ustedes ya conocen. Bueno, hasta acá fue la clase, espero que les haya gustado, que les haya servido. Les dejo mi email para cualquier contacto. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Sí, profe, yo, que no lo quise interrumpir al principio. Con el tema del examen físico, con la cintita y todo eso, nunca había escuchado ese examen físico de las cosas, por eso lo quería como volver a escuchar
O sea, no me quedó claro bien el tema de la cintita, qué es lo que se tiene que ver. Hay Para- dos pruebas. Bien, Una es eso. la de... Esperen que les busco la imagen como para explicarlo y que les quede más clarito. Lo primero que hacemos es poner al paciente en la camilla, lo acostamos. Le levantamos el miembro superior, ¿sí? Y se lo vaciamos hacia la pelvis. Lo detenemos 2-3 minutos hasta que se vacía la pelvis. Después de eso le ponemos una cinta elástica por lo general, a la altura del callado de la safena. Y lo ponemos al paciente de pie. Dejamos 30 segundos puestos ese lazo y lo retiramos. Si cuando nosotros lo retiramos se rellenan aún más las venas, las varices, eso nos quiere decir que existe una insuficiencia de las venas safena interna. Si teniendo el lazo colocado se rellenan nuevamente las venas, eso nos dice que las perforantes son insuficientes porque están permitiendo el reflujo otra vez hacia las dilataciones varicosas. Si tras retirar, en última instancia, el lazo, una vez más, nosotros volvemos a comprobar que se dilatan, eso es otra expresión de que existe una insuficiencia de la safena interna. ¿Sí? Yo igual después, esta clase si quieren, se las puedo enviar, no hay problema. Bien, perfecto, gracias, profe. ¿Y cómo se llamaba esta prueba? Porque tenía un... Brody-Trendelenburg. Se escribe Brodie, con B larga. Gracias. Trendelenburg. Perfecto, gracias. La otra prueba es la prueba de Pertes, que nos permite evaluar el sistema venoso profundo, si está permeable o no. Que es esta prueba que les puse acá. Le ponemos al paciente el lazo, también a la altura del callado de la safena, o un poquitito por debajo del callado de la safena, y lo hacemos caminar. Si las varices que están dilatadas desaparecen, tienden a desaparecer, eso significa que el sistema venoso profundo está permeable, ¿sí? Es decir, la sangre se está dirigiendo hacia el sistema venoso profundo. Si esas varices no solo que no desaparecen, sino que se ingurgitan más, eso significa que hay un compromiso del sistema venoso profundo. Profe, una pregunta. Cuando es trombosis superficial, ¿puede producir TDP o no? Es siempre cuando la trombosis es profunda. No, en general la tromboflebitis superficial no te produce una embolización, que creo que es lo que vos decís. En general la embolización Eso. se da a expensas de las trombosis de las venas del sistema venoso profundo, ¿sí? Beleza, então, Profe, pero las vou tentar já pegar superficiales hoje, podrían no evolucionar a una profunda. os assuntos, tipo, dar uma vista, uma Sí, olhada, né? sí, eso Alguma coisa puede que eu vi llegar a um pouco ocurrir. antes, No es lo más común. antes da aula, então Nosotros eu hablamos peguei, del cara, eles tromboembolismo pegam pulmonar, um que es a algum vídeo de 6 expensas de vezes las da aula, venas é outra coisa. del Então, sistema mas pra mim, profundo eu del vou tentar continuar fazendo isso, mas hoje, por exemplo, eu não vi. Não sei se eu já fiquei mais perdido. E é um tema bem complexo, né? Mas eu vou tentar dar uma olhada em tudo, né, nos temas dessa semana, e aí a gente repassa juntas no domingo. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos.